tal amigos? Como siempre es un agrado, un honor y por supuesto una gran gracia poder entrevistar, hacerlo de esta forma. Primero porque yo no soy periodista. Segundo porque el programa Nuestros Próceres es un programa que hace entrevistas no pauteadas, que también es una gracia. Y tercero que nuestros grandes entrevistados tienen la generosa y nos da la gran oportunidad a nosotros de poder meter un poquito en sus vidas. Con usted hoy día uno de los grandes, 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 Germán Adrián Sola. ¿Qué tal, Germán? Gracias, grande, grande. Yo creo que de peso y puede ser deporte, pero creo de que hay próceres bien importantes y que justo estos días debatía de eso, cuáles eran los próceres chilenos por varios motivos. Teníamos un debate con unos Mira, amigos. te voy a preguntar sobre lo mismo. Si esta cuestión es así, ¿cuáles son Ah, tus mierda. opciones entonces? Puta, es que yo creo que de partida, yo creo que hay que separarlos por época, ¿entiendes? Porque Ok. creo que hay instancias completamente distintas y condiciones absolutamente distintas. Si hablamos de la época antigua, clásica, del 60, 70, para mí los próceres pasan por los hermanos del Castillo y Mario Igor. Para mí, eh, hay grandes otros autores nacionales más. A ver, para que después no empiecen, es que no dijiste a Máximo Carvajal, o Temo Lobo, en fin, un montón. No es que desconozca el trabajo de ellos, yo creo, ponte tú, Temo encuentro que hace un excelente trabajo. A mí Oscar Vega me volaba la cabeza con las cosas que hacía. Y había otro que era muy amigo de Mario Igor, que no me puedo acordar en este minuto, de que era... Uy, que me acuerdo que para Europa hizo Miss Tank, piola, Acordarla ahí, si es la típica. pero para mí un dibujante que es sequísimo, sequísimo. Yo le he visto unas James Bond hechas, unas jungla, unas cuestiones que son impresionantes. Uno de los grandes autores nacionales. Pero si tengo que hablar así como de los superclase, y digo superclase en el caso de Marigol, porque nadie va a negar la calidad de Marigol, y lo comparo con esta anécdota, que es un mito que no lo he podido corroborar, y por favor que no me roben la autoría de la información, porque aunque esto lo he reporteado con muchos años, 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 que se supone que llegan trabajos a Tutein, a España, de Marigol para mostrarle la calidad de autor que era. Y Mario Igor manda, o sea, y Tutein manda a llamar a Esteban Maroto en esa época para mostrarle los trabajos que hacía Mario Igor. Y manda a llamar a muchos otros dibujantes de que trabajaban en ese minuto para Tutein, para las publicaciones que se salían en España, y les dice, mira, esta es la calidad de artista que tú tienes que ser. A este artista tú debes mirar, ¿ya? Yo tengo certificado muy bien de muy buenas fuentes en España que Tutein tuvo originales o copias de originales de Marigor en España, y que en el fondo era un autor que se veía a muy grande nivel de los grandes lugares de la historieta internacional. Así que me hace bastante lógica, entendiendo que esta anécdota me la contaron un par de dibujantes de la época de la revista Zigzag, que por desgracia ya no están con nosotros, así que con ellos todo mi respeto y salud y brindo al cielo realmente. Entonces, y ellos me contaban eso, me decían, "Bueno, si Mario Igor era a ese nivel". Y yo por eso digo, un tipo que llegue a influenciar de esa manera, de ser un referente, pucha, sin comentarios. Mm. Los hermanos del Castillo, pucha, Arturo del Castillo peleaba la portada con Moebius y con Serpieri en Italia, quien hacía la portada de las publicaciones de Vaquero. Entonces, si tú te das cuenta, cuando un autor nacional a la distancia, que probablemente que en la época de Arturo del Castillo en que se fue a trabajar a Argentina, es lo más seguro, con el representante italiano que mandaba todo, bueno, se publicaba en Argentina y mandaban el material para afuera también, que peleara una portada con Serpieri cuando hacía Comanche, o con Moebius en la época de Blueberry, o sea, o sea, ¿qué quieres que te diga? Son autores que si los ponen a pelear, no podéis negar la calidad que tiene.
No por nada en Italia hay infinitas publicaciones y republicaciones tapadura, formato grande, de alta calidad, de la época de lo que es Far West en las ediciones italianas que se han sacado en distintas editoriales de lujo. Y, y eso acá yo creo que muy poca gente te lo sabe, ¿ya? Germán, Entonces, mira, te quiero interrumpir. Pensando lo mismo que me estás hablando, ¿tú te consideras más bien periodista, investigador, dibujante, porque es un talento que tienes? ¿Quién es Germán? ah, ya, chuta, yo me considero más dibujante. Bueno, he trabajado en medios muchos años, ya llevo 20 años trabajando en Copesa, 10 en la tercera, o sea, un año previo antes en la hora, 10 años en la tercera y 10 años en la cuarta. Y he hecho mucho trabajo de diseño y de investigación y desarrollo de temas en ciertas etapas de Copesa y creo que no me ha ido mal en eso, en el sentido de que yo soy súper respetuoso, investigador y me preocupo de darle la relevancia máxima al tal contenido. Pero debo reconocer que lo que más a mí me apasiona es dibujar. O sea, me va muy bien escribiendo, he recibido buenos comentarios al respecto a la forma de escribir también, pero lo que más a mí me apasiona es ser dibujante y a mucha honra a mí me gusta decir dibujante de historietas porque creo que ponerse al nivel de artista empezaríamos con con esos debates Qué amplios bueno que que lo tenemos digas. Mm. que es ser artista y ojo, ser un dibujante no es mirar en alguien en menos, ni es que yo me mire en menos tampoco. Creo que es un gran valor, por decirlo de alguna manera, eh, darle el nombre de dibujante de historietas a alguien cuando verdaderamente lo hace. O sea, entonces eso del concepto del artista creo que está muy sobremanejado y manoseado con los años en este último tiempo, de que hay muchos que dicen, ah, es que yo soy artista y viejo, o sea, Sí, sí. primero tenéis que Mm, pasar un montón de etapas, sí. tanto personales como por fuera. La gente Mm. tiene que ver tu onda y tu obra y entenderla y leerla y asimilarla y mantenerla, no sé. Y Germán, porque Entonces, tú, siguiéndote ahí, si yo te preguntara, eh, ¿a quién tú admiras? uy, qué complejo. Es que uno pasa por etapas. Qué bueno. eh, uno pasa por etapas. Yo creo que de los autores nacionales que más he admirado a Oscar Vega. Tuviste una relación muy cercana con él también y todo. Sí, obvio. Acá donde estoy fue el Oscar vivió acá, este era su estudio y Oscar Vega, uno de los a nivel nacional es uno de los importantes para mí y de la barra también. Para mí de la barra muchos de repente como que lo ven y lo asocian con la palomita y el chiste picarón y eroticón y todas esas cosas que salían en la papaya, el quincho, el 100%, pero de la barra, o Ah, sea, tú ibas ahí a su estudio y te podía hacer una silografía como un óleo, como una acuarela, e inclusive en la edad que tenía ya el último tiempo. Él fue uno de los primeros dibujantes de los clásicos de los viejos que tenía paleta digital. Él pintaba digital muchos dibujos y no pintaba con cualquier programa, pintaba con Paint y pintaba con, uy, Painter también ocupaba, Painter, de que era un programa digital, de que era más de artista a artista, porque fue uno de los primeros programas de que te simulaba la mancha de acuarela y te hacía mucho efecto de que en base a la inclinación del lápiz de la tableta digital. Entonces, y él tenía una tableta digital y era un compadre que de repente tú a cualquiera ya más pasado cierta edad le pasáis un computador y dice, uy,
conéctamelo tú porque yo no entiendo. De la barra tenía conectada la tableta, se había adaptado su tablero para pintar, probaba los programas, o sea, tenía una ductibilidad. Yo creo que eh, es una verdadera pena que yo encuentro de que haya fallecido tan joven porque creo que tenía mucho que dar todavía. Ponte tú, de tus obras, yo conozco un par, ¿cuál te ¿Mm? identifica más? Yo creo que la que más cercana siento es lo que he hecho para acá, que es Catacumba, que es lo de terror. Eh, es lo que le tengo más cariño por una cuestión. eh, el género del terror me gusta mucho, el género, también el hecho y el proceso de investigar para hacer estas historias que están basadas, para los que no saben, en mitos nacionales, y yo he investigado los mitos a lo largo del tiempo un montón. Entonces, después que llevo mucho tiempo junto a la información, ya armo la historieta y la publico. Actualmente los tres primeros números ahí con visuales, grande Javier Ferrera, eternamente agradecido con él también por la forma en que ha tratado a muchos dibujantes. Y, y en el fondo creo que una de las obras que, ¿cuánto es que se llama? Que más representativa la encuentro. Ahora, igual bromeando y todo, bueno, de que siempre bromeamos contigo, de que el asunto, hay otra de las cosas que siempre quise hacer, y que Eduardo de la Barra me lo dijo muchas veces cuando él estaba en vida, de que yo me fuera a dibujar a la cuarta. Y cuando después que él fallece, tener la posibilidad de en algún minuto poder retomar algunas de las cosas clásicas de la cuarta, dibujando, no sé, por las noticias, las caricaturas de la noticia del momento, el arroz con leche, el doctor Cariño, ese tipo de cosas, para mí son cosas que son, viejo, Mm, mm. o sea, ¿para qué te voy a negar de que en el fondo son un orgullo haberlos podido hacer, haber tenido la opción? Es como Dibujando la tomar la cuarta, posta, ¿ah? fue como tomar la posta, hermano. ¿Cómo lo Mm, ves tú? para mí sí, aunque técnicamente no. Después que fallece de la Barra, yo todavía estaba en la tercera cuando falleció de la Barra. Y me acuerdo que justo estaba de vacaciones en Londres, en esa vez estaba en Londres. Y fue una desesperación por querer estar en el funeral y entregar mi respeto. Y cuando volví, habían un par de dibujantes que empezaron a tomar la posta en ese minuto de lo que estaba haciendo de la barra, que me acuerdo que estaba el señor Lápiz, que le decíamos nosotros, que él venía de trabajar en talleres, muy, con una mano para pintar, ilustrar muy bien, el cabro, muy bueno. Después vino otro, uy, que también no me puedo acordar el nombre, que también este chico falleció, Chávez Sónico, que en paz descanse. Después tuvo Pato Vera, Patricio Vera, otro gran dibujante nacional. Y yo quería dibujar, cuando me cambio de la tercera a la cuarta, mi motivo era dibujar. Y bueno, y trabajar con turnos un poco más holgados, porque la tercera era mucha exigencia. Entonces quería dibujar y como que fui metiendo ahí de a poquito los dibujos, y ya en el minuto en que empecé a dibujar, primero una vez al mes y después hubo un tiempo que fue semana por medio, y ya el último tiempo de que saliera el Doctor Cariño, yo diría que varios eran míos ya, me sentí ya más frecuentemente. Y en la última época ya, que para mí fue tomar la posta desde la barra, porque era lo que habíamos conversado muchísimos años antes. Entonces, reconozco que Patricio Beri y muchos otros, señor Lápiz, Chávez Sónico, se me puedo dibujar, olvidar algún otro dibujante, tal vez en la cuarta, pero eh, y pido las disculpas al respecto, porque fue justo en el proceso entre que yo estaba saliendo a la tercera y me cambiaba.
pero para mí eso, de haber tenido el honor de cerrar y hacer el último Doctor Cariño, es como viejo. O sea, Mm, es por un lado una tristeza inconmensurable, mm. como se lo dije estos días a un compañero de muchos años de trabajo en Copesa, porque duele mucho eso, cerrar una etapa, pero al mismo tiempo es una alegría de poder haber llegado ahí. Yo quería llegar y llegué. Cerraste la puerta por dentro. Claro, sí, Mm. sí, fue. Y fue súper duro porque para más remate estaba ese proceso que en el minuto que se cierra el diario impreso y que se dejan de hacer todas esas cosas, eh, mi jefa estaba justo volviendo de vacaciones, yo estaba como más a cargo de algunas cosas coordinando, porque en realidad en la cuarta éramos más como una familia, eso como que un jefe que mandara al último tiempo no era tan así. O sea, tiene que haber un editor general y alguien Claro. que ordene, y que eso es lógico. Pero el último tiempo estábamos en el equipo bien aclarados, trabajábamos bien como familia. Como toda familia, teníamos gente con que nos llevábamos mejor y otros peor. Sí, sí, pero había un cariño, o sea, gigante, o sea, era una cuestión profunda. Y, y fue complejo cerrar la puerta por Mm, dentro. O sea, fue, yo creo que una de las cosas que más me ha dolido hacer en la vida. O sea, mm. ver ese proceso. Estando en la casa, porque estábamos teletrabajando, íbamos algunos días a la oficina, otros no, por la cuestión de la pandemia y toda Claro. esa cuestión. Estaban unos allá, nosotros acá, yo ese día tenía reunión desde acá, desde la casa por teletrabajo, ¿no? Es algo que Ok. no se lo desearía a nadie si realmente le tienes cariño y aprecio a lo que tú haces. Mm. Germán, si yo te preguntara en qué estás hoy en día, en todo sentido. En todo sentido, es bien compleja mi situación en la actualidad, en el sentido que bueno, siempre me mantengo dibujando cosas para afuera. En este momento lo he hecho con un poquito más de calma porque como que la salud no me ha acompañado, entonces, y para más remate uno ya se pone más viejo. Po. Si lo que pasa es que Claro. todo ese esfuerzo eh, es como difícil de entender y explicar, pero generalmente cuando uno está cabro, uno se amanece Sí, la hace toda. podéis estar carreteando 5 días seguidos, dormí un día y después te encerráis 3 días a dibujar y estáis concentrados 3 días dibujando. Pero ya llega un momento en la edad en que, no sé, pues yo lo graficaba estos días que tuve una actividad cultural, saqué un alto de originales para mostrar, para seleccionar, tenía así un alto, que yo dije, oye, la plata que hay acá en papel y tinta, o sea, sin contar las horas, pues, Para porque no decir el talento ya. no, pero yo te juro que lo pensé así como, ¿cuánta plata me gasté aquí en papel? Y Pragmático, claro. pragmático fui en ese momento. Y de verdad, sabes que yo miraba a mi señora, miraba a mi gata y yo decía, "Weón, todas las horas que gasté aquí, ¿cuántas horas quité acá? Pues, ¿cachai? Entiendo, ¿Cuántas claro, que en horas, esa talla ahora, claro. claro, cuántas horas le restas a tu familia, a tus amigos? Porque no todo el mundo entiende y que es una manía que uno lo puede decir 1000 veces, pero todos piensan que dibujar es como un acto como, escribí hola, es lo mismo que te demora en dibujar a una persona haciendo hola. Y Que no no es es lo así. mismo, son muchas, muchas horas en el tablero. Y entonces me encuentro en un proceso que bajé la máquina, me mantengo haciendo algunas cosas para afuera. Estos días, yo creo que las próximas 2 semanas termino el número para Estados Unidos. Me quedan 2 viñetas, pero justo son las 2 viñetas más caóticas. Es una batalla de naves interestelares, así que imagínate la cantidad de naves que tengo que hacer y todo eso, no, terrible. Y,
tengo que hacer esas dos viñetas, entrego para Estados Unidos, estoy entregando al mismo tiempo un proyecto que si sale todo bien, ahí lo vamos a subir a las redes sociales, de que va a ser de que se ha hecho con mucho, mucho cariño, donde participamos hartos dibujantes nacionales. Y en el fondo al mismo tiempo, bueno, hago el trabajo para Copesa, o sea, Pero tú pega, así como, sí, claro, sí. porque en el fondo yo tomé en algún minuto la decisión de que siempre he dicho, yo cuando partí dibujando hacía muchas cosas para Estados Unidos, pero el problema radicaba eran las formas de pago. En el 2000 que te pagaran un cheque en dólares era complejísimo. Y en un minuto tuve que tomar la decisión que mi señora pensaba que no lo iba a hacer, que le dije, ya nos vamos a ir a vivir juntos, nos vamos a casar, vamos a formar una vida juntos, tengo que enrielarme y tengo que buscarme una pega que me ordene, porque una cosa es dibujar y que de repente un mes te llega plata y en 3 meses más después, después en un mes después, después 5 meses después. Mm, Cuando ya estáis con familia no se puede hacer así. Entonces dije, voy a mantenerme dibujando, pero voy a ser como más formal y en ese minuto no me quedó otra que empezar a buscar una pega acá porque probé varias cosas afuera y estaban todas en stand-by y nunca daban una respuesta y justo mm, en ese minuto me llamaron del diario. Me gustó mucho porque me apasiona la pega del diario, en realidad después lo aprendí con el tiempo y me quedé trabajando en el diario tiempo completo. mm. Sí, sí, ponte tú, Germán, sí, con toda esta gran reflexión, con toda tu trayectoria, con todo lo que has hecho, ¿te sientes orgulloso de algo en particular? Sí, obvio. O sea, yo creo, yo muchas veces, eh, cuando que se llama, una de las críticas que típico me hacen es que como que yo tengo mi genio, que soy súper crítico. Yo me acuerdo en la época en que le hacía clase a los alumnos, que en un tiempo hice, siempre hice en diseño, pero un tiempo me pidieron de que hiciera en ilustración. Y era cuando más sufría porque los cabros no tienen todas las ilusiones, pero bueno, es un largo punto de que no, no si no iríamos por otro lado, pero el asunto es que uno cuando, por decirlo de alguna manera, cuando va avanzando en esto de la historieta y en este mundo laboral también, que la mayoría de los dibujantes chilenos tenemos que ir como mediando entre lo laboral que nos pague el piso y el dibujo y algunos otros proyectos. Pues, si llega un minuto en que uno se tiene que preguntar con los años si lo logró. Y cuando yo miro para acá al lado y veo el centenar de credenciales que tengo, como que tengo un centenar, y no lo Tus digo en mal, viajes, tu ida y venida, sí, sí, sí. pero tengo un centenar no sé, ponte tú aquí encima, si tengo una de Italia, de la Feria de Luca. Ah, no, espérate, esta no es. Acá está. Eso, claro, claro, claro. Bueno. Que la tengo aquí a la mano porque obviamente le tengo mucho cariño a esa exposición. Eh, y tú ves en el fondo a dónde llegaste, tú decís, Justo eso. pucha, realmente hay que sentir tranquilidad y orgullo. Tomarlo con calma, Mm. porque en el fondo es fácil que se te puedan ir los humos a la cabeza y yo creo que con los años, por suerte, cada vez estoy más calmo y, y realmente agradezco mucho haber podido viajar todo lo que hice, porque de conocer gente, de hablar con artistas, de ver cómo trabajaban, de inclusive algunos que me invitaran a sus estudios, ver la forma, la lógica de trabajo de cada uno de ellos. Y eso lo encuentro genial. O sea, eh, Impagable. claro, es impagable y yo creo que casi para cualquier dibujante es como una meta a buscar, a tratar de conseguir, porque si no sería como ilógico decir que no. O sea, cuando hablamos con Juan Vázquez, él siempre se acuerda de vez en cuando que estaba en Argentina y no sé, porque aquí Alcatena aquí, que esto otro, que allá, que esto.
Aunque uno obviamente va a pensar en los grandes dibujantes y que uno los quiere conocer Los y que maestros. sí, por los maestros. ¿Cachai? Que bueno, de que a todo esto, Trauco tiene varios importantes. Yo no O te sea, quería preguntar, pero gracias por mencionarlo tú. sí, o sea, es que ese es el otro punto de que quedó un poquito al al principio lo que decíamos, que yo cuando era cabro y vi que salió Trauco, fue un elemento de inspiración ácido y Trauco para mí. Matucana ácido Trauco. Eso. Fue un elemento de inspiración. Después aparece Bandido, empieza a aparecer el cohete, bueno, bueno, y un montón de fanzines que no los vamos a nombrar porque estaríamos una hora nombrando y haciendo memoria, desde Beso Negro, Kiltras y cuantas cosas más, ¿cierto? Pero Trauco tiene la gracia que acercó de una manera súper importante un cómic que una vez a las 500 a mí me llegaba cuando alguien de plata llegaba con un álbum de Europa, porque era muy difícil conseguirse un álbum europeo y conocer trabajos de grandes autores era como casi elitista, porque si alguien no te lo Qué mostraba, bueno que lo digas, sí, 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 sí. tipo, si era elitista. O sea, yo me acuerdo que en esa época una revista de Tutén, en esa época costaba 5.000 pesos, ahí en la Galería del Patio, Mm, mm, ¿ya? Entonces, si alguien se conseguía una publicación, una Víbora, una Zona 84, era muy difícil. Después empezaron a llegar otras un poco más baratas, pero al principio era imposible mm, conseguírselo. mm. Y Trauco, aunque era una revista también cara para la época, porque yo me acuerdo que tenía que juntar 1.000 lucas, pues, tenía que juntar los vueltos del pan y todo eso, o unos cigarros menos, en fin, Claro, claro. ¿cierto? Pero te empieza a acercar un montón de obras que son súper importantes, son obras trascendentales, y para más remate empezáis a conocer autores nacionales de gran nivel. O sea, yo nunca se me va a olvidar, y uno de los grandes recuerdos que tengo, más que las fiestas ahí en el Galpón de Matucana, ¿Ya? y a lo mejor tú debes acordarte mucho mejor que yo, porque obviamente estáis más metido ahí, que fue la primera exposición que hicieron todo el grupo de Juan Vázquez, Faúndel, el Lautaro, en fin, todo ello, acá en el Drugstore en Ah, Providencia, que sí, po. cortaron esos originales gigantes, Sí, 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 sí. con unos trabajos increíbles. Yo me acuerdo que estuve horas mirando los trabajos, Sa- pegado así, ¿Sabes lo que pero te agradezco, Germán? Y te lo agradezco no porque hoy esté en la revista, sino porque a veces uno habla como muy desde el ombligo. Y cuando uno hace relatos como el que tú estás haciendo con Trauco, que hace sensación, si lo hago yo, ah, ya, pues están así sí, como autofloreando y no sé qué. Por eso te lo agradezco, porque sí, nada más voy a decir. Sí. Y mira, y lo último, entrando como principalmente a ti, ¿qué le dirías a la escena hoy? uy, ahí me coloqué en una complicación. Ya te dije que te iba a hacer preguntas a los Paulsen, po. Sé A los vamos. políticamente correcto, sé políticamente correcto. Pucha, en esta respuesta no puedo ser tan políticamente correcto, porque yo lo que me preocupa en la actualidad, compañero, y lo digo muy de verdad, que veo mucho fanart y poca historieta. Uh, uf. Eh, Todos partimos haciendo fanart y copiando monos. Mm. Yo encuentro que es una etapa, un proceso súper necesario, que uno tiene que... Es la referencia que tú tienes a mano, si no, Exacto. no hay otra, no hay otra, porque los talleres acá de dibujos, yo a mí cuando las familias me preguntan en las exposiciones, oh, mi hijo dibuja bien o mi chica dibuja bien, ¿qué puedo hacer? Yo de partida los mando a las escuelas de Argentina o de Brasil, Entiendo, para que miren lo que es dibujar. Sí, sí, entiendo. para que aprendan escultura, para que aprendan pintura, para que se van a hacer 3D, para que Qué se... volumen, qué métrica, qué. Exacto, porque acá, por desgracia, Mm. yo lo luché siendo profe y los alumnos no quisieron entender.
que uno les exigía con la intención de que ellos crecieran y vivieran de esto. Mm, Porque ponerles más de un 4 lo podría haber hecho siempre, no se entiende. pero encuentro que de cierta manera de repente acá se quedan mucho con el dibujo suelto y en la actualidad hay muchos chicos que hacen muy buenas ilustraciones, muy buenos dibujos sueltos, pero nadie está haciendo historietas. Son muy Recomendación sería que, claro, elaborar obra gruesa. No. exacto. Mm. Porque si yo te digo, puta Gorla, cuando tú llegaste a Trauco, ¿cuántos cabros te llegaban con páginas de historieta? Y eran hartos, Y el ¿ya? trauco entrar es un tema, porque ahí hay una Uf, cosa colaborativa, histórica, legado, leyenda, mito urbano, ¿verdad? sí, Entonces, sí, pues, sí entiendo para dónde ven. Claro, hay un tema incluso con las bellas artes, porque indistintamente que exacto, tengáis a estas como dos fuerzas siempre conviviendo de Trauco, que es como los chuscos, los medio panquetas, con la cuestión que es casi hiperrealista hacia lo más Roberto Bravo, exacto. o sea, Claudio Bravo, perdón. Tú decís, chuta, entendiendo eso, así todo hay ciertas exigencias, porque es un poco lo que tú estás diciendo. Así, sí, sí. Claro, Bien. o sea, yo también lo veía con Ferrer en La Bandido, de que fueron los elementos que yo vi cercanos, o sea, no que me contaran. Yo, la gente de Ácido, me junté muy a la distancia y con la de Matucana también muy a la distancia, de verlos y buena onda y todo, pero de, de, de ver la situación, la cantidad de gente que llegaba, la cantidad de gente de que llegaba con un montón de páginas dibujadas, con ideas geniales, si no lo digo por alabar, si, si realmente eran ideas geniales. Yo todavía me acuerdo una historieta de Felva de ahí donde estaban esos simios peleando por la Sí, Alameda. sí, sí, Contra- sí. Esas páginas eran hermosas, Mm. hermosas. La página de Juan Vázquez que está publicada ahí en esa historieta corta en Trauco, que esa página doble, ¿cierto? Donde están los helicópteros. Helicópteros. Esa Sí, sí. página es una maravilla, es una Mm. obra por sí sola, que Sí, es como para tenerla sí. colgada casi en el Louvre y no Mm. estoy Gracias, exagerando. loco. O sea, son páginas que yo te digo que inspiraban mucho y que a mí me llenaron muchísimo, me inspiraron muchísimo en ese minuto y que en la actualidad no veo chicos así. Mm. Pucha, bro, va a parecer que lo hago a propósito. Se está acabando el No, tiempo. con todo el respeto que Sí. me merecen un montón de cabros nuevos que lo he visto que dibujan bastante bien, y no te lo niego, dibujan bien, sí, ni un drama. Ah, es que yo soy manga, ningún problema. En nuestra época también teníamos cultores de manga y dibujaban bastante bien y todo, y ni un drama. Sí, yo no hablo del estilo, ni la intención que tú lo que quieras contar, en fin, Mm, mm. pero de verdad. Yo lo único que quiero es que ojalá entiendan que si vas a decir que eres dibujante de cómic, no te sientes en una mesa con solo prints de fanart. Mm. Porque Gracias. Sí, sí, entiendo. eso en la actualidad creo que ha matado a las ferias. Yo creo que por eso la gente cada vez, o sea, no solo la gente lee menos, sino que al mismo tiempo la gente, los artistas le estamos proponiendo menos productos a que la gente lea. Yo entiendo. Mm. ¿Ya? Pucha, fuerte igual, pues. Sorry, pero Sí, no se entiende, bro. no puedo abstraerme de ese comentario. Mm, Recalco, hay cabros que dibujan muy bien y 100 veces mejores que yo, porque cualquiera a lo mejor me va a decir, mira este mono tuyo y yo, mira la anatomía o las caras. Viejo, no me voy a poner a discutir que tú dibujes mejor que mm. yo, no. Eso de verdad no lo voy a poner en discusión porque una discusión bizantina que estaría Bizantina. Sí, años sí, sí, analizando sí, de sí. estilos, de Mm, estéticas, de mm. composición, de la Para intención. entender lo que es finalmente una obra gruesa, una. Sí, se entiende. Claro, Sí, estaríamos sí, sí. hablando, puta, que la técnica, que lo hiciste así, que lo hiciste Mm, así, mm. pero hacer historieta, yo les digo, cabros, dibuja historieta. Puede que sea lo que no te ha
tanta plata, ok, lo puedo entender, pero busca pega afuera. O sea, Sí, sí, entiendo, sí, entiendo. no sé, por ponerte un ejemplo, yo estos días me junté, yo acá tengo el ejemplo y por eso lo dejé a mano, con uno de los par de dibujantes ese nacionales nuevos, que es el Salo y el Pablo Verdugo, el Salomón Faría, Ok. y ellos publican afuera en el extranjero y tienen cosas hermosas, hermosas, y Ahí los estás dando tipos un ejemplo, pues si en el fondo es ponerse se a la trabajar. jugaron, Sí, se sí. la jugaron y sacaron un proyecto y no te imaginas, estaríamos un programa completo hablando del Mm, Salomón, mm, de las cosas que ha logrado, y un programa completo hablando del Pablo Verdugo, mm. y los tipos se dedican a trabajar como hormiguitas, Bonita, ese es el factor. Mm, y yo trato que vayan a exposiciones, pero los tipos me dicen, no, es que yo estoy acá y que yo hago mi mm, cosa, mm. y, y lo Trabajar como, entiendo. lo estáis diciendo, pues trabajar como hormiguita. Pucha, amigo, te doy las gracias porque tú cachai los tiempos en la tele. Los Sí, puntos se nos lo están tengo en la acabando. tele. Y Están nada, de quedando tres verdad, minutos, creo. porque es que nada, estamos en la nada. Eh, Te doy las gracias de verdad, amigo, porque es muy importante tu opinión y nada, pues feliz Gracias. que hayas compartido con nosotros un ratito. ¿Mm? No, se agradece por la invitación. Ahí vamos a estar de cierta manera siempre apoyando al cómic nacional de la manera que sea y que se pueda. Creo que los dibujantes que llevamos más años tenemos que hacer eso Mentorizar. Mm, mm. y hay que en el fondo, hay que entender que todas las corrientes, todas son posibles en la medida también en que lo hagamos con el corazón y lo hagamos con preocupación y cariño. Así que eso, Sí, ya acérquense, ¿no? A los que, a los chicos nuevos de que nos están viendo, acérquense o a ustedes, a Trauco, o a Fito, o a Juan Vázquez, o al que a ti sea, mismo, pues, sí, antes pues, de sí, que pues. tengan la mano, Mm. sáquenle la información y pónganse las pilas y eso. Y en el caso tuyo, pucha, ojalá ahí estuve viendo en la mañana algunas de las cosas que estabas haciendo. Yo dije, me va a poner con esta tele antigua, que el link que Ahora me va, mandó. ahora va. Claro, ahora vaya a poner con el recorte de la tele antigua, no hay Claro, problema. claro. Eso, amigo Pero, mío, bendiciones, mucho cariño, muchas gracias. Que se nos va a acabar. Eso, mi amigo, bendiciones. Muchas, 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 muchas gracias. Listo, brother.